culturalmente conquista a Roma. Y entonces, cuando vemos, por ejemplo, toda la, digamos, el tema de los dioses, la cosmogonía de Grecia, vemos cómo, por ejemplo, un Zeus se convierte en Júpiter, un Hércules viene de un Heracles, es decir, los dioses griegos se convierten en los dioses romanos. Entonces, los pueblos van conquistando, pero a la vez van adquiriendo algo de los pueblos conquistados. Cuando Roma conquista el mundo, también va adquiriendo de sus pueblos muchas de las cosas que ahora nosotros tenemos. Esto por el tema de la influencia alemana. Nuestro código civil es un código que siempre, digo yo, tiene influencias alemanas, no muchas, pero es un código que en su esencia es un código latino, con agregados del derecho canónico. Viene toda la parte de la familia, la persona y la familia es derecho canónico. Y no solo el Código Civil, también el Código Penal. Si nosotros vemos cómo está estructurado el Código Penal, vamos a darnos cuenta que mucho de lo que el Código tiene es precisamente lo que nos dejó el derecho canónico. Vemos el tema del divorcio, por ejemplo. Las causales de divorcio, ¿en qué consisten? En los mismos delitos que el Código Penal tiene para el divorcio, ¿eh? Es decir, hablamos ahí de temas como los matrimonios múltiples, hablamos ahí del tema de la infidelidad, es decir, hay toda una serie de normas que son propias del derecho canónico, pero en especial el derecho civil. Hay ingredientes germánicos dentro del Código Civil. Lo que pasa es que cuando entramos al derecho germánico, entramos ya precisamente a las escuelas positivistas. Y entonces ahí encontramos esa pugna que hay entre Engels, entre Hegel, entre Marx, entre todos los ideólogos de la época. Hobbes entraba, es decir, una innumerable cantidad de filósofos del derecho, pero las normas del derecho alemán dentro del Código Civil no son muchas. El Código Civil sigue siendo un código eminentemente latino, un código eminentemente romano. Las instituciones, el 90 y pico de instituciones del Código Civil son de origen latino. Hay algunos ingredientes germánicos, algunos anglosajones, pero realmente son pocos. Nuestro código no ha tenido muchas variaciones. El primer código fue creado en 1877. Veníamos de un código español creado precisamente por Alfonso X el Sabio, las partidas de Alfonso X, que es la recopilación de todas las leyes forales de España. Recuérdense que España, hoy hablamos de España, 6 estados, con un montón de provincias y con un montón de idiomas. No solo Guatemala es plurilingüe y pluricultural. Si nosotros vemos en España, se hablan varios idiomas, se habla el catalán en la parte norte pegada a Francia, se habla de idiomas como el de Galicia, los gallegos, el de los vascos, toda la parte esa de Santiago de Compostela y tirándonos a Portugal, en Euskadia, en los países, el valenciano, como decía Gustavo Valenzuela, en Euskadia o los países vascos,
se habla un idioma todavía, pero el idioma oficial es el español y no hay para dónde. Solo en Guatemala tenemos problemas que se quiere incluir a todos los demás idiomas y todo eso. No, hombre, mire, lo único que une a los idiomas, a los pueblos es el idioma. En España lo que une a todos esos pueblos es el idioma español. Cuando Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se unen en matrimonio, los casan pues, porque tampoco ellos fueron que se quisieran unir, los casaron. Entonces surge el castellano, que es el ancestro del idioma nuestro, ¿verdad? Todavía, si ustedes son de mi época, a nosotros nos tocó leer el Mío Cid. Me recuerdo que en el libro El Mío Cid, en un lado teníamos el libro en castellano antiguo y en el otro en el castellano actual, ¿verdad? En el español actual. Todavía me recuerdo aquello de los misos ojos tan fuertemente llorando, tornaba la cabeza y estaba los catando. Entonces era tan fácil, ¿verdad? En mis ojos que estaban llorando, miraba todo lo que el Mío Cid vio cuando llegó y encontró aquello desolado. No había ni azores mudados, no había ni candados cerrados, es decir, es interesante ver cómo eso. Y entonces el idioma ha ido evolucionando. La Real Academia Española de la Lengua pues trata de guardar eso. Ahora que nos quieren meter el tema del L, el ella y el eye, ¿verdad? Pero bueno, eso va a ser, tal vez en otros lugares ya esté ocurriendo, tal vez como en México, pero en países como el nuestro, primero Dios, eso no va a ocurrir jamás, ¿verdad? Aquí entendemos todos que existe naturalmente dos sexos, masculino, femenino, y de allí vienen otro tipo de cuestiones como son las preferencias sexuales. Una persona que siendo hombre se cree mujer es una persona que está mentalmente mal, es una persona mentalmente enferma y tenemos que entenderlo de esa manera. Ahora, si nos queremos ir a lo que están tratando de impulsar todos estos grupos, ahí vamos mal. Vamos hacia la destrucción del idioma primero, de la sociedad después. Pero bueno, ni la vacuna ni el virus de COVID nos van a destruir como nos está destruyendo esta gente. Nosotros debemos entender que nacimos hombres o nacimos mujeres, nada más, no hay otro sexo. El tema del género, esa es una creación de otras personas que pretenden destruir al ser humano como tal. Entonces, en el Código Civil, eso es lo que ha ocurrido. Se ha querido incluir algunas cosas que de hecho no debieran. El artículo 78, cuando habla del matrimonio, por ejemplo, dice que es la unión de un hombre y una mujer. Mientras eso no cambie en el Código Civil, mientras la Constitución Política de la República de Guatemala no cambie, vamos a seguir manteniendo esa situación que es natural. Aquí estamos hablando de lo natural, no estamos hablando de lo positivo. Si hablamos de lo positivo, debemos entender que que debemos ser tolerantes, que debemos aceptar la existencia de los homosexuales, pero si es que aceptamos la existencia de los homosexuales, que aceptemos el matrimonio, no podemos aceptar el matrimonio porque el matrimonio es una figura que no cabe dentro de este tipo de uniones. Podrían crearse contratos especiales para ellos, pues, en donde puedan tener derechos similares a los que se tienen dentro del matrimonio, pero no es un matrimonio. Entonces, esas son algunas de las cuestiones que se han querido meter al Código Civil. En la actualidad se habla de la bioética, se habla de la ideología de género, se habla de toda una serie de corrientes que quieren ser introducidas al Código Civil. ¿Y por qué al Código Civil? Porque yo se los decía en el primer día de clases, no será el código más perfecto del mundo, pero sigue siendo uno de los mejores códigos del mundo.
fundamentado en el derecho natural, pues, ¿qué podemos decir? Hombre y mujer fueron creados, dicen las escrituras. Es que no hay otra cosa. Y entonces, cuando se ha tratado de incorporar algunas leyes, como anteriormente el derecho germánico, el derecho anglosajón, y recientemente el más moderno del derecho, de lo que constituye el derecho español, que ya tiene todo eso, ¿verdad? Es decir, el derecho español ya habla de la bioética, ya habla del matrimonio de homosexuales, habla del aborto, habla de la muerte asistida. Es decir, todo ese tipo de cuestiones que aún riñen con nuestra manera de pensar, que no es una cuestión religiosa, como muchos dicen. Desde luego, quienes se han opuesto más a la introducción en el derecho civil, en el Código Civil y en las leyes guatemaltecas, de este tipo de formas de pensar han sido las iglesias monoteístas, no solo la iglesia católica, como algunos dicen. Aquí estamos hablando de la iglesia católica, estamos hablando de las iglesias que surgieron como cisma de la iglesia católica, como es la luterana, y todas las demás que nacen de la luterana, ¿verdad? Que realmente no son iglesias, ¿verdad? Son sectas nacidas de un cisma de la iglesia católica. Pero también están los judíos y también están los musulmanes, es decir, dentro de las tres grandes religiones monoteístas, aún protegen pues a la familia, a la persona, todo lo que hemos platicado, y entonces esto no ha cuajado, pero no quiere decir que más adelante no sean incorporados en nuestro derecho civil. Entonces, sí, hay en el Código Civil, hay algunas influencias alemanas, hay algunas influencias anglosajonas, pero nuestro código en esencia sigue siendo un código latino. No sé si no sé si me fui más allá de lo que usted me estaba... No, pero la ampliación quedó perfecta. Muchas gracias, licenciado. Muy amable por su explicación. Para servirle. ¿Qué más dudas hay, señores? Licenciado, muy buenas tardes. No sé si podría explicar lo de la voluntad del acreedor, es que no me quedó muy claro. Es que tuve que adelantar el video porque recién usted había abierto aquí el Meet. Mire, vamos a partir del contrato. Para que exista contrato tiene que haber un acuerdo de voluntades. ¿Eso qué quiere decir? Veamos quiénes son los elementos del contrato. En el contrato vamos a encontrar al deudor y al acreedor. Cuando el deudor y el acreedor se ponen de acuerdo en algo, nace a la vida jurídica una institución que se conoce como el contrato. Entonces, diciéndolo de una manera muy general, cuando entremos a contratos ya lo vamos a ver de una manera muy específica. Pero ahorita, hablando del contrato, podemos decir que es el acuerdo de voluntades. Es decir, cuando estamos hablando de acuerdo, estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de dos personas o dos partes que convienen en algo, que convergen en algo, que se ponen de acuerdo en algo. Y entonces así es como nace un contrato. Las voluntades de uno y las voluntades del otro se ponen de acuerdo. Don Federico Puig Peña, cuando hablemos de contratos, dice que el contrato es el acuerdo de voluntades anteriormente divergentes por el que dos partes convergen, se ponen de acuerdo para crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas de carácter patrimonial. Entonces él dice que hay dos voluntades que son divergentes, que son diferentes. ¿Cuáles son esas dos voluntades? La voluntad del deudor y la voluntad del acreedor. Es decir, hay una persona, veamos el contrato de compraventa, hay una persona que quiere vender y una persona que quiere comprar.
Esas son dos voluntades totalmente diferentes, divergentes, dice don Federico Puig Peña. Esas dos voluntades en un momento determinado convergen, se unen y se ponen de acuerdo. Entonces nace el contrato. Y entonces ahí tenemos precisamente dos voluntades. Pero como estamos hablando de cuasi contratos, estamos hablando de que no hay dos voluntades que se unen para crear derechos y obligaciones. Estamos hablando de la voluntad de una sola de las partes. Y entonces, una sola de las partes que podría ser el deudor o que podría ser el acreedor, van a crear derechos y obligaciones sin que exista acuerdo de voluntades, es decir, sin que exista contrato. Entonces, por eso es que los latinos le llamaban a esto el cuasi contrato, porque parece contrato, porque hace que nazcan a la vida jurídica derechos y obligaciones, pero no es un contrato. ¿Por qué no es un contrato? Porque no hay acuerdo de voluntades. El deudor por sí solo puede crear derechos y obligaciones. El acreedor por sí solo puede crear derechos y obligaciones, sin estar esas dos partes, deudor y acreedor, unidas sus voluntades. Entonces, cuando hablamos de la voluntad del acreedor, a eso nos estamos refiriendo. El acreedor puede crear derechos y obligaciones por su sola voluntad. Y el deudor puede aceptar obligaciones o crear derechos por su sola voluntad. No hay acuerdo de voluntades. Por eso es que le llamaban a eso un cuasi contrato. Se parece al contrato, pero no es un contrato. Espero con eso resolver su duda. Gracias, licenciado. Como dicen los portugueses, ¿qué más? ¿Qué más dudas tienen? Buenas tardes, licenciado. Dígame, Luis. Yo tengo una pregunta ahí con algo de que usted dijo al final. ¿Por qué los delitos del Código Civil dijo usted que eran cuasi delitos? Esa me quedó esa gran duda. Porque fíjense que para que exista, vamos a ver, le voy a poner un ejemplo así facilísimo. Usted está en su carro esperando a su mujer, a su novia, no sé si usted es soltero, casado, no sé si tiene novia o novio, dirían, ya no lo sé, ¿va? No voy a entrar a juzgar. Pero usted está en su carro y de repente llega un tipo y le dice, mire usted, le vendo esta cadena. Y le enseñan una cadena, así que parece cadena de chucho, amarilla, brillante, gruesa, así como usan los narcos o los que quieren parecer narcos. Y le dicen, mire usted, le vendo esta cadena. Y se la vendo barata. Bueno, y se le entrega en sus manos. Y ya cuando usted siente el peso, cuando la mira, quiera que no, le llama a uno un poquito la atención, ¿verdad? Y entonces el tipo mira que usted está interesado. Pero luego le dice usted, mire, ¿cuánto quiere? Ahí viene el primer problema. ¿Cuánto quiere por ella? Mire, deme 2,000 quetzales. Ah, no, está muy caro, sí. No, hombre, pero mire, está entera. Mire, sus eslabones todos están bien soldados. Y mírela bien. ¿Qué le está diciendo a esa persona? Le está diciendo, aquí no se la arrancaron a nadie, ¿va? Está enterita. Y usted la sigue viendo. Ah, no, pero está muy cara usted. Mire, ¿cuánto me da? Ah, mire usted, unos 500 quetzales. Ah, no, hombre, mire, deme 1,000. No, mire, 1,000 es mucho. Y ¿sabe qué? Quedemos en la mitad, pues, 750. Y bueno, y se hace el negocio por 750. Y usted se lleva su cadena de chucho, brillante, pesada, bonita y amarilla y todo lo que sea. Y de entradita se la pone, hasta le agacha el cuello del peso. Y ni se la quiere quitar, está tan emocionado de haber hecho un negocio.
¿Qué piensa usted en ese momento? Cuando hizo el negocio, piensa, este tipo se robó la cadena. Y por eso me la está vendiendo barata. Porque una cadena de oro, hago énfasis, una cadena de oro, no cuesta eso. Esta cadena, por lo menos, cuesta unos 5,000 quetzales. Depende del oro, si es 10 quilates, si es 14 va a costar 10,000 pesos, si es 18, y peor si es Gucci o alguna de las marcas, esas caras, Cartier, ¿no? Ya va a costarle 100,000 pesos una cadena de esas. Pero como es una cadena robada, seguramente, por eso la está dando barata. Bueno, primer problema. Uno nunca debe comprar cosas robadas. Si yo creo que algo es robado, no lo debo comprar. Recuérdense que eso me convierte en cómplice y yo caigo también en el tema de la complicidad por una cadena que se la robaron a alguien. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es que yo no debo meterme a hacer negocios en la calle, no hay garantía de nada. Lo tercero es que al día siguiente, cuando me levanto, la cadena me ha dejado una marca negra en el pescuezo, ¿eh? Y entonces digo, pues sí, el oro no deja esa marca. Y entonces me voy al Ministerio Público a denunciar que he sido estafado. Luis, ¿hay una estafa ahí? Sí, licenciado. ¿Por qué? Porque le vendió un producto que no era, o sea, le engañó, o sea, le mintió encima, le mintió y encima le dio un producto que no era. ¿En qué le mintió? En que era de oro y no era de oro. ¿Cuándo dijo él que era de oro? Yo escuché que dijo que le había ¿En dicho. qué momento dijo de oro? Bueno, no era de oro, él pensó que era de oro. No, él pensó que era de oro, Él él pensó fue el que era que de se oro. equivocó. Se El equivocó. tipo que le vendió la cadena jamás No le mencionó dijo. la palabra oro. Correcto. Le dijo que era una cadena que no tenía los eslabones rotos, que estaba, es decir, todo lo demás, pero nunca dijo que era una cadena de oro. El Así que es. se imaginó que era una cadena de oro es el que la compró. Entonces, ese acto parece un delito. ¿Cuál es el delito? La estafa. Ajá. Pero no hay estafa porque el vendedor jamás le dijo al otro que era una cadena de oro. Nunca le dijo que era una cadena de oro. ¿Ya? Ajá. Eso parece un delito, pero no es un delito. ¿Me entiende? Sí, licenciado. Ahí entonces caemos en el campo de lo civil. Sí fue engañado. ¿Cómo lo engañaron? Haciéndole creer que la cadena no se le habían robado a nadie. Desde ahí ya estamos pensando en que esa persona está induciendo a error a la otra. ¿Qué es lo que ocurre con el delito? En el delito, por ejemplo, en la estafa hay una inducción a error, hay una inducción a que la gente piense de alguna manera, pero en el caso de la estafa le hubiera dicho, mire, esta es una cadena de oro de 14 quilates y enseñarle incluso en el prendedor que estaba quintado y que decía 14K, mire, eso es una estafa. Pero nada de eso ocurrió. Pero sí indujo al otro a creerlo. Entonces, ese es un ilícito civil. Eso cae en el campo de lo que nosotros conocemos como el cuasi delito. No es un delito porque le faltan elementos para que se tipifique como tal, pero sí es un ilícito en el campo de lo civil. Entonces, por eso es que ahí hablamos de hechos ilícitos, que son los cuasi delitos. Parecen delitos, pero no lo son. En el Ministerio Público existe un montón de denuncias. Yo creo que la mitad de los expedientes que tienen en sus escritorios los fiscales son cuestiones civiles o de otra rama del derecho, pero no son delitos. El problema es que como los fiscales solo saben de procedimientos penales y no han estudiado más, por eso yo les dije, el que sabe derecho civil sí puede saber perfectamente
que lo que tiene en su escritorio no es un delito y desestimarlo. ¿Para qué se va a llenar de trabajo por cosas que nunca van a llegar a ser juzgadas como delitos porque no lo son? Es decir, él podrá seguir la investigación y le va a dedicar 11 meses a investigar, pero eso nunca va a ser un delito. Y cuando lo lleve ante el juez y lleguen a la primera audiencia que tengan con el juez, el abogado de la otra parte se los va a votar. Y si no lo vota el abogado de la otra parte, el juez lo va a votar, porque se va a dar cuenta de que eso no es un delito y el Ministerio Público perdió 11 meses investigando algo que no es delito, dineros del pueblo mal utilizados. ¿Por qué? Porque el fiscal no tiene ni la menor idea de lo que es delito y de lo que no lo es. A ellos les llega una denuncia y la comienzan a investigar. No se ponen a pensar si efectivamente es o no un delito. Entonces, ese es el gran problema. Por eso es que cuando Mauro Chacón decía que los que saben derecho civil son abogados y los demás son huizaches, a eso se refería. Un verdadero penalista, un abogado que sabe derecho penal, un fiscal que de verdad es un fiscal bien entrenado, capacitado, con conocimiento, inmediatamente se da cuenta de lo que es delito y de lo que no lo es. Y va a desechar todo lo que no es delito y que solo le quita el tiempo. Pero la mayoría de los fiscales, como no saben derecho civil, se van a acumular de trabajo y van a andar persiguiendo lo que no se puede perseguir. Ese es el problema del cuasi delito. Por eso hay que conocer bien lo que es un ilícito civil y lo que es un ilícito penal. Se parecen muchísimo, pero no es lo mismo. ¿Queda claro, Luis? Sí, gracias, licenciado, se lo agradezco mucho. A servirle. ¿Qué más dudas? Bueno, si se me quedan callados más de un minuto, doy por sentado que no hay dudas. Yo sé que algunos no han terminado de escuchar o de ver el video, otros todavía no se han puesto a analizarlo, pero si no hay dudas aquí, yo creo que ahí lo dejamos porque ya tengo que entrar a la otra clase. Pero si todavía hay alguna duda que resolver. Perdone, licenciado, yo Dígame. solo tengo una pequeña duda. Todavía no he terminado de ver el video, como usted bien lo dice, porque fíjese que no he recibido mayor información sobre el curso, ¿verdad? Entonces, se me ha complicado un poquito porque no he recibido el link no sé si usted lo sube a Classroom o hay un grupo específico. Mire pues el link para entrar a esto, yo lo subo a Classroom y está en ¿cómo se llama? En el grupo de ¿cómo se llama esa cuestión de WhatsApp? Del curso. WhatsApp. Ah, ya. Sí, ahí fue donde yo logré hoy precisamente hace un momento ingresar a ese. Tienen que entrar. Permítanme un momento que tengo un problema ahorita, solo voy a ir a atender. Denme 2 minutos.
Les pido mil disculpas. Es que estoy aquí en mi casa, en el estudio, me dejaron solo y hay gente trabajando. Y me dicen, mire, ya nos vamos, quiere decir, hay que pagarles, ¿verdad? Porque ya trabajaron el día, pero les pido disculpas. Pero mire, Maribel, estábamos hablando de cómo nos vamos a conectar. Mire, de momento estamos en Classroom. El procedimiento es el siguiente. Yo grabo, ahorita lo que ustedes vieron es una grabación que yo hice durante la mañana. Esa grabación la hice en Zoom. Luego de Zoom la traslado a Classroom, ahí es a donde ustedes pueden accesar. Pero además de Classroom, la estoy colgando en YouTube. Entonces, de esa manera ustedes tienen acceso a la clase. Ahora, la media hora restante, o sea, yo doy más o menos una hora de clase. Hoy fueron como 45 minutos de clase nada más. El resto es para resolver dudas. Eso lo hago ya en Google Meet, que me permite interactuar con ustedes. Ahí sí ya entramos a una sesión en vivo. Y les paso después de la clase, cuando yo les digo en 5 minutos nos vemos, en ese momento yo traslado el link de Google Meet a Classroom y al WhatsApp para que a ustedes les llegue vía de las dos maneras. Classroom inmediatamente les manda a ustedes la notificación inmediatamente. Y ¿cómo se llama la otra cuestión? Y WhatsApp igualmente se los manda inmediatamente. Lo que ha ocurrido, creo yo, no sé si usted está dentro de ellos, es que hay algunos estudiantes que se han estado incorporando. Y entonces, conforme se van incorporando, pues los vamos, automáticamente se van agregando a ese listado que tiene Classroom. Si ustedes se dan cuenta, para darles acceso, lo tengo que hacer manualmente. Y ahí, pues la grande habla, me pierdo 10 minutos de tiempo dándole acceso a todos ustedes. Pero eso se va a terminar, yo creo que la otra semana, porque hay algunos alumnos que aún no han sido incorporados a las secciones que les corresponde. Entonces, eso es lo que sucede, Maribel. Pero si usted está ahorita en este chat, es que no tuvo problema. El problema hubiera sido que no estuviera aquí. Solamente me había quedado en duda porque como creí escucharle que ya era la segunda clase que daba, entonces Claro. Me quedé así como, pero a la primera yo no ingresé, ¿verdad? Entonces eso fue lo que me dejó. Entonces, mire, pues a la primera, váyase a ¿cómo se llama? Váyase a YouTube y ahí está la primera clase, óigala. No puedo participar, obviamente, en la ronda de preguntas y respuestas, pero ahorita estamos, pues. Entonces, yo siempre voy a responder las dudas que tengan, ya sea de la clase que estamos viendo en el día o de lo que ocurrió en la clase anterior. ¿Ya? Entonces, actualícese buscando la clase anterior. Precisamente por eso es que lo hago de esa manera. Cuando estamos en vivo y a todo color, ahí le está mandando Renata la dirección. En vivo y a todo color no hay repetición, ¿verdad? Salvo que alguien tuviera la fineza de grabar las clases y que las compartiera, pero fuera de eso no hay manera de hacerlo. En cambio, a través de estas plataformas, pues existe para ustedes la posibilidad de ver el video, de detenerlo, de tomar nota, que es lo que yo les he dicho siempre, véanlo, las dudas conforme vayan surgiendo, detengan el video, hagan sus preguntas, continúen con el video y al finalizar el video entramos al tema de preguntas y respuestas y entonces me pueden preguntar todas las dudas. Si no les dio tiempo, bueno, no importa. A la próxima clase ya tienen ustedes en su hoja, en su cuaderno, en lo que estén utilizando, las dudas. Y entonces me las preguntan y yo las resuelvo inmediatamente.
Si no utilizan ese mecanismo, entonces, señores, van mal. A mí me ocurre, y sé que a ustedes también. Yo estoy oyendo una conferencia, no llevo papel y lápiz, no anoto lo que está diciendo el conferencista, se me olvida. Para cuando él termina, todas las dudas que yo le pude haber consultado, se me olvidaron. Mientras que si las anoto, entonces ahí yo sé que le voy a preguntar. Entonces, el papel y el lápiz es vital cuando estamos en una conferencia. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Así que no hay excusa para nadie, perder esta clase. Solamente, y ahí me van a disculpar la expresión, pero me disculpa el hecho de ser pueblerino. Y los pueblerinos no sabemos hablar bien, pero solo los huevones pierden la clase. Y los tontos. Pero en esta, ya cuando llegamos a la universidad, yo creo que la palabra esa la dejamos afuera, porque para llegar a la universidad hay que haber pasado por la preprimaria, la primaria, la secundaria, la etapa esta profesional que tenemos de educación media. Además hacemos exámenes y entonces ahí se determina que tenemos un cociente intelectual que nos permite estar en la universidad. Por lo tanto, ahí descartamos el tema de tonto o de idiota. Solamente nos queda el tema de huevones que no quieren estudiar. Ya, entonces, para estudiar hay un montón de recursos. El problema es la falta de voluntad. Todos tenemos la capacidad para estar en la universidad. Si no, no estuviéramos aquí. No estuvieran ustedes en el 5º semestre. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? No estudiamos. No queremos estudiar. Y nada más, no le entiendo al profesor. Bueno, lamentablemente les tocó a ese profesor, pues los asignaron a una sección donde no le entienden al profesor, pero tienen su programa, tienen libros. Y si al profesor no le entienden, ¿qué deben hacer? Ver el programa, buscar en los libros, buscar donde sea para poder entender la clase. Al profesor no le entiende, pero la clase sí la van a entender. Así es. A mí me tocó vivir una época, la época del enfrentamiento armado, cuando yo estaba precisamente a este nivel en el que están ustedes, pues nos quedamos sin profesores. Nos mataron a casi todos los profesores. Y entonces teníamos que estudiar por nuestra cuenta. Y le digo, de ahí salimos un grupo de profesionales que yo le diría una excelente promoción de profesionales. Ahí habemos muchos dando clases desde que fuimos compañeros en esa época. Ahí están los licenciados Mario Gordillo, está Álvarez Quirós, está Juan Carlos. Bueno, es decir, ahí habemos, les digo, por lo menos unos 15 profesores que somos de esa promoción, que no tuvimos maestros y que nos tocó estudiar por nuestra cuenta. Y déjenme decirlo sin una falsa modestia, los mejores profesores que hoy por hoy tiene la Facultad de Derecho somos, le digo, somos ahí sin siquiera sonrojarme, los profesores de esa promoción. La mayoría de los profesores titulares, hablo de los titulares, que estamos dando clases todavía en la Facultad de Derecho, somos de esa promoción que se quedó sin maestros y que tuvimos que estudiar por nuestra cuenta. Nos reuníamos en grupos para estudiar. Así que no hay excusa para no estudiar. Maribel, busque ese primer video, véalo y busque siempre la manera de meterse a las clases. Pues. Sí, ¿Estamos? Muchas gracias, licenciado. Te agradezco. Bueno, pues, se cuida. Igualmente. ¿Alguna otra duda, señores? ¿O lo dejamos ahí?
para la próxima clase. En la próxima clase ya entramos a esas dudas que ustedes tenían, que es precisamente al cuasi delito. Ahí comenzamos. Ahí sí ya vamos a ver un montón de instituciones. Ahí sí ya vamos a sacarle llamas al Código Civil. Ahí es donde yo necesito que el Código Civil sea un código actualizado. Yo todos los años corro a comprar códigos porque, aparte que son malos, hay unos más caros que otros, pero la verdad es que sus impresiones son malas, hay algunos errores, bastantes errores. Por eso es que yo les recomendaba a ustedes, hay dos códigos muy buenos, uno de un profesor, no sé si profesor, pero es un egresado de la Universidad Rafael Andívar, que tiene un código con algunas anotaciones ahí muy interesantes. Y está el código que hizo la Facultad de Derecho, el Centro de Análisis y Actualización Jurídica, CEANAC. Bueno, yo les podía decir en el gallinero hasta el fondo, nosotros así le llamábamos a ese edificio, el edificio largo, ese que está enfrente de la Plaza Rogelia Cruz. Ahí están vendiendo el Código Civil. Ese código no lo tengo, creo que se lo di a mi hija. Mi hija es abogada, creo que en algún momento se lo di. Es un excelente código y además está su exposición de motivos. Con los dos que compren ahí ya ustedes están hechos. Los códigos, estos códigos, tienen un montón de errores. Les digo, esos son baratos, creo que cuestan 15 pesos, los compro todos los años. Aquí tengo un código de hace varios años que no, miren cómo está todo deshojado, todo desarmado, pero lo que pasa es que este código es el código que yo tengo con llamadas, con artículos y todo. Si ustedes ven mis códigos, todos están llenos de artículos, de otras normas, tienen un montón de... Bueno, lo que no van a encontrar en mis códigos es una norma de color rojo, otra de color azul, otra de color verde y todo eso. Yo siempre les he dicho, si quieren eso, agarren una brocha y pinten todas las páginas, pues, porque esa no es la forma de estudiar. Los códigos no se va resaltando lo más importante con colorcitos. Ahí tienen que anotar, ahí tienen que concatenar, ahí tienen que agregar otras normas que tienen que ver con la que están estudiando y además a la par, en el margen de su norma, todas las observaciones que le quieran poner. Funcionan tal vez las pestañitas ahí en algunos casos, ¿verdad? Pero tampoco le vamos a poner una pestañita a cada hoja, nunca la vamos a encontrar. Entonces, para estudiar hay que cambiar un poco esa metodología que tienen. Las fichas son importantes. Hoy en la clase la ven y hacen anotaciones y después hacen sus preguntas y luego hacen una ficha. Y el día que estén en el examen ya no van a necesitar buscar el código. En sus fichas van a encontrar las respuestas. Así de fácil. Y cuando estén ya en la calle, igual. Cuando le lleguen algunos casos, sí, ustedes se van a recordar eso. Yo lo vi en Derecho Civil, pero ¿dónde? Vayan a sus fichas. Ahí está. Lo manual. Pero hay otros que ya van en un nivel muy superior, ya lo meten a la computadora, que es mucho más fácil, ¿no? Ahí van a encontrar todas las respuestas a las dudas que puedan tener. Pero deben hacerlo, deben estudiar y prepararse. ¿Alguna duda? Ahí creo que, ¿quién? Jennifer. Vanessa creo que me estaba pidiendo la palabra. ¿No? Bueno, si no tienen dudas, nos vemos el jueves. El jueves y ya le sacamos raja al Código Civil. Ese día prácticamente entramos ya de lleno. El día jueves y el día de hoy son las bases nada más para lo que vamos a comenzar a ver ya el jueves. Entonces, si no hay dudas, aquí la dejamos, ¿les parece?
Gracias, licenciado, que tenga feliz Muchas tarde. gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, Feliz tarde, licenciado. Váyanse a- Feliz tarde, licenciado.